El reflejo en el cristal del metro le devolvía siempre la misma mentira, una versión borrosa y fugaz de una chica que podría ser cualquiera. Pero ella sabía la verdad, que se escondía detrás de esos labios apretados. Un movimiento brusco del vagón, un instante de desequilibrio, y sus labios se entreabrían lo justo para que la luz del túnel arrancara un destello anómalo de su boca. Ahí estaban, su secreto, su vergüenza, la razón por la que había aprendido a sonreír hacia adentro y a hablar en susurros. El mundo a su alrededor era un estruendo de voces, de risas que estallaban sin miedo en el aire, de conversaciones que fluían como ríos. Ella vivía en una isla de silencio, rodeada por un océano de sonidos que no se atrevía a navegar. En la cafetería señalaba el croissant que quería. En clase dejaba que sus preguntas murieran en la garganta. Su vida era un mapa de caminos evitados y oportunidades silenciadas, todo por el terror a que alguien viera lo que ella veía cada mañana en el espejo. No era solo el aspecto, era la sensación, un recordatorio constante, la punta de sus propios dientes rozando el interior de su labio, como las rejas de una jaula que ella misma había construido. Se sentía una criatura a medio hacer, un error de la naturaleza escondido a plena vista. A veces, desde la ventana de su pequeño piso, observaba la vida de la ciudad bullir abajo. Veía a la gente gesticular, gritar, cantar, morder una manzana con ganas, y un anhelo profundo y doloroso se apoderaba de ella. Anhelaba esa simpleza, esa fuerza de darse al mundo sin filtros, de morder la vida sin miedo a mostrar los dientes. Una noche, mientras caminaba por una callejuela que nunca antes había tomado, un sonido la detuvo en seco. No era música convencional, era algo más crudo, una voz rota que emergía de una puerta entreabierta, un lamento que se convertía en un grito de pura emoción. Se acercó, atraída por esa imperfección tan poderosa. La voz no era bonita, pero era innegablemente real, y vibraba con una fuerza que ella creía extinta. El sonido tiraba de algo muy dentro de ella, una cuerda tensa que llevaba años sin vibrar. Su mano tembló al acercarse al frío metal del pomo, mientras la voz en su cabeza le suplicaba que huyera, que volviera a su silencio seguro. Pero aquella canción rota prometía un lenguaje diferente. El metal del pomo se dio con un chasquido sordo, un sonido minúsculo que en su mundo de silencios retumbó como un trueno. Empujó la puerta y el lamento cantado la golpeó con la fuerza de una ola. Dentro, el espacio era pequeño, casi desnudo, paredes de ladrillo visto y un puñado de sillas vacías frente a un único micrófono en el centro. Y allí estaba él, un hombre de espalda ancha y una cicatriz que le cruzaba una ceja, partiendo en dos la expresión de su rostro. No cantaba para nadie más que para las sombras que bailaban en las esquinas. La canción terminó en un suspiro que pareció vaciarle los pulmones y el alma. El silencio que siguió fue más denso que cualquiera de los que ella había fabricado. El hombre se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de ella. Esperó la mueca, el leve respingo de sorpresa, la mirada que bajaría instintivamente hacia su boca. Pero no ocurrió. Sus ojos no juzgaban, no buscaban el defecto. Simplemente la veían. «Te ha traído la música», dijo él. Su voz hablada era grave, rasposa, como grava removida. Ella solo pudo asentir, apretando los labios con una fuerza que le dolió. El viejo instinto, la vieja cárcel. El hombre sonrió, una sonrisa torcida por la cicatriz, y se señaló la garganta. «Esto no es para ser bonito, es para sacar lo que quema por dentro. Cada nota rota, cada gallo, cada vez que la voz se quiebra, es un trozo de verdad que sale. Lo perfecto es mentira, lo perfecto es aburrido». Caminó hacia ella, sin invadir su espacio, pero cerrando la distancia lo suficiente para que sus palabras fueran un refugio. «Veo el mismo fuego en tus ojos», dijo en voz baja, «un incendio entero atrapado detrás de una puerta cerrada. ¿Qué monstruo alimentas con tanto silencio?» La palabra monstruo la atravesó. Era la palabra que ella usaba en secreto, el nombre que le había dado a su reflejo. Por primera vez alguien la pronunciaba sin asco,
casi con reverencia. Él no lo sabía, no podía saberlo, pero acababa de darle la llave de su propia jaula. «El monstruo que llevas dentro tiene hambre», continuó él, como si le leyera el pensamiento. «Hay que darle de comer, o te comerá a ti. No con palabras bonitas, con ruido, con tu verdad». Se apartó y señaló el micrófono con un gesto de la cabeza. «El escenario es el lugar más honesto del mundo. No puedes esconderte. La luz te encuentra, la voz te delata. Y eso, muchacha, es la libertad». Ella miró el micrófono, un objeto inerte que de pronto le pareció un arma, un verdugo y un salvador, todo a la vez. El pánico le subió por la garganta, frío y familiar. Pero bajo el pánico, algo nuevo se agitaba. Una curiosidad feroz, la promesa de un lenguaje donde sus dientes no fueran un error de sintaxis, sino la fuerza de la propia frase. Dio un paso, luego otro. Su reflejo tembló en la superficie metálica del pie del micro. Vio sus labios, la línea tensa que ocultaba su vergüenza. Pero esta vez vio también el fuego del que hablaba aquel hombre, el incendio detrás de la puerta. Se acercó al micrófono, su aliento temblando en el aire frío del local. Abrió la boca, no para sonreír, ni para susurrar, sino para algo nuevo, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Cerró los ojos, y por primera vez en su vida, inhaló para gritar. El aire que había llenado sus pulmones no salió como un grito, sino como una fractura, un desgarro de silencio acumulado, un sonido áspero, animal, que arañó las paredes de ladrillo y murió en el aire denso del local. Fue un ruido feo, roto, imperfecto, y fue lo más honesto que había hecho en toda su vida. Cuando el eco se extinguió, abrió los ojos. El hombre de la cicatriz no se había inmutado. En su rostro no había burla ni lástima, solo una especie de reconocimiento solemne. Asintió despacio. «Ese es el sonido de una cerradura rompiéndose», dijo él. «Ahora tienes que aprender a caminar fuera de la celda». Así comenzaron las noches. No eran clases de canto, eran sesiones de demolición. Él no le enseñaba a alcanzar notas altas, le enseñaba a encontrar el origen de su propio ruido. La primera lección fue respirar, no como se respira para vivir, sino como se respira para alimentar un fuego. Le enseñó a sentir el aire llenando cada rincón de su cuerpo, a retenerlo como un secreto, y a soltarlo no con la garganta, sino con el diafragma, con la fuerza que nace en las entrañas. Al principio, solo conseguía emitir siseos y jadeos temblorosos, pero noche tras noche, el aire comenzó a obedecerla. La segunda lección fue el tacto. La hizo tocarse la garganta, el pecho, el propio rostro mientras emitía sonidos guturales, gruñidos que nunca se habría permitido ni en la más absoluta soledad. «Siente la vibración», le decía él. «El sonido es materia, es algo físico. Tienes que sentir cómo nace, cómo viaja a través de ti antes de salir al mundo». Y ella lo sintió. Sintió el zumbido en sus huesos, una corriente eléctrica que despertaba partes de su cuerpo que llevaban años dormidas. Fue entonces cuando se atrevió a hacer lo impensable. Mientras emitía un sonido largo y sostenido, rozó con la lengua la superficie de sus dientes, aquellos que tanto odiaba. La vibración era más intensa allí, más afilada. Sus dientes no eran solo una barrera, eran un amplificador. La tercera lección fue la más difícil, la palabra. Él le daba una sola palabra cada noche: furia, hambre, miedo, anhelo. Y ella no tenía que cantarla, tenía que encarnarla con la voz, tenía que morderla. Al principio las palabras salían ahogadas, mutiladas por la vergüenza, pero él era paciente. No buscaba la pronunciación perfecta, buscaba la verdad del sentimiento. Y poco a poco, ella aprendió a usar su boca como nunca antes. Descubrió que la peculiar disposición de sus dientes le permitía crear texturas en el sonido que nadie más podía. Un ligero siseo en la palabra furia, un filo cortante en la palabra miedo. Su supuesta deformidad se estaba convirtiendo en su firma sónica. El monstruo no era un enemigo al que matar, era una bestia a la que domar. Fuera de aquel sótano, el mundo empezó a cambiar. O más bien, era ella la que cambiaba en él. Un día en la cafetería, la palabra croissant salió de su boca sin necesidad de señalar. No fue una voz fuerte, pero fue clara. La camarera le sonrió y se lo dio. Nadie se fijó en sus dientes. Nadie se apartó con asco.
El mundo siguió girando. Aquella pequeña victoria se sintió más grande que cualquier aplauso. Empezó a dejar de hablar hacia adentro. Hacía preguntas en clase, con la voz aún temblorosa, pero existía. Respondía al teléfono. Dejó de ser un fantasma que se deslizaba por la vida y empezó a ocupar su propio espacio con el sonido. Una noche, después de lograr transformar un lamento en una melodía cruda pero extrañamente hermosa, el hombre de la cicatriz la detuvo antes de que se fuera. «Tu voz ya no tiene miedo del silencio», le dijo. «Ahora tiene que aprender a no tenerle miedo a los oídos de otros. El próximo viernes, esta sala no estará vacía». El pánico fue un relámpago helado que le recorrió la espalda. Volver a la casilla de salida. La idea de que otros ojos que no fueran los de él, la miraran, la juzgaran, buscaran su defecto, era paralizante. Negó con la cabeza, incapaz de articular palabra, justo cuando creía haberlas dominado a todas. Él no insistió, solo se acercó al micrófono y lo acarició con la yema de los dedos. «El escenario no es un tribunal, muchacha, es un espejo. Te devuelve exactamente lo que le das. Si le das miedo, te devolverá miedo. Pero si te atreves, solo por un instante, a darle tu verdad, te devolverá algo que se parece mucho a la libertad». La semana que siguió fue una tortura. Cada vez que intentaba practicar, la voz se le quebraba. Volvía a ser un susurro asustado. El fantasma de la chica del metro había vuelto para reclamar su silencio. La noche del viernes llegó como una sentencia. Se quedó fuera, en la callejuela, escuchando el murmullo de la gente que entraba. Podía dar media vuelta. Nadie la echaría en falta. Podía volver a su isla, a su silencio seguro. Pero entonces recordó la sensación de la vibración en sus huesos, el poder de morder una palabra y hacerla suya. Recordó la promesa de un lenguaje donde ella no era un error. La puerta del local se abrió, dejando entrar un murmullo de voces ajenas y la luz ambarina de la calle. El escenario la esperaba, bañado en una luz solitaria. Era el mismo micrófono, el mismo lugar, pero todo había cambiado, porque ella había cambiado. Ahora solo quedaba una pregunta, la más terrible y la más importante de todas. ¿Se atrevería el mundo a escucharla? El aire del local estaba cargado con el humo y las expectativas de desconocidos. Cada par de ojos era un tribunal en potencia, cada rostro un jurado listo para dictar sentencia. Dio un paso, y el suelo de madera crujió bajo su peso, un sonido que atrajo todas las miradas hacia ella. El camino hasta el micrófono le pareció un viaje a través de un desierto, largo e inhóspito. La luz del foco era un sol blanco que la cegaba, que prometía no dejar ni una sola sombra donde esconderse. Su garganta era arena. El viejo terror, su compañero más leal, le susurró al oído que aún estaba a tiempo, que la huida era una opción digna. Pero entonces vio al hombre de la cicatriz, apoyado en la barra del fondo, casi invisible entre las sombras. No sonreía, no la animaba, simplemente la observaba con esa solemnidad de quien presencia un acto sagrado. Y en su mirada, ella no encontró una orden, sino un permiso. El permiso para ser. Colocó los labios en el micrófono, sintiendo el frío metálico contra su piel. No pensó en una canción, ni en una melodía. Pensó en el reflejo del metro, en las preguntas ahogadas, en los croissants señalados con el dedo. Inhaló todo el aire de sus años de silencio y lo devolvió al mundo. No fue un canto, fue una confesión. Un sonido que empezó como un gruñido bajo, una vibración que nació en la boca de su estómago y escaló por su pecho. Al llegar a su garganta, se encontró con las palabras que su mentor le había enseñado a morder. Furia, hambre, miedo, anhelo. Y las palabras salieron, no pulidas ni bellas, sino afiladas, rotas, envueltas en la textura única que solo sus dientes podían darles. El sonido arañó el aire, un siseo de verdad desnuda que silenció el murmullo del público. No les estaba dando una canción, les estaba entregando los trozos de su jaula rota. Cuando la última vibración se extinguió, el silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso, un silencio que no juzgaba, sino que escuchaba. Y entonces un aplauso, luego otro, y otro más. No era una ovación por una voz perfecta, era el reconocimiento a una voz real. El reflejo en el cristal del metro ya no le devuelve una mentira. Ahora le muestra el rostro de una mujer que se atreve a sonreír,
Una sonrisa que no esconde nada, que es una declaración de principios. En las paredes de la callejuela donde todo empezó, ahora hay carteles con su cara. No la llaman por su nombre, la llaman por su sonido. Su voz se ha convertido en un refugio para otros que también esconden sus monstruos. El pequeño local de ladrillo visto ya no está vacío. Noche tras noche, se llena de gente que no viene a escuchar canciones bonitas, sino verdades cantadas. Ya no susurra. Su voz ocupa el espacio que le corresponde. Muerde las manzanas con ganas. Ríe a carcajadas que estallan en el aire. Y sus conversaciones fluyen como los ríos que siempre anheló navegar. Ha descubierto que su jaula nunca tuvo barrotes. Solo el eco de un miedo que no era suyo. El hombre de la cicatriz sigue allí, en la barra del fondo. Y a veces, cuando ella termina de cantar, levanta su vaso en un brindis silencioso. Un brindis por la cerradura rota. Todos llevamos dentro una característica que nos hace sentir monstruos. Unos dientes en el lugar equivocado, una cicatriz, una voz que se quiebra, un miedo que nos paraliza. Y pasamos la vida construyendo murallas de silencio a su alrededor, aprendiendo a sonreír hacia adentro, esperando que nadie vea aquello que nos avergüenza. Pero la verdad es que esa supuesta imperfección, esa anomalía que tanto te esfuerzas en ocultar, no es tu debilidad, es el origen de tu fuerza. Es la herramienta única que posees para dejar tu marca en el mundo, para crear un sonido que nadie más puede emitir. Es la firma de tu alma. Deja de alimentar al monstruo con tu silencio. Dale tu voz. Descubrirás que no quería devorarte, solo quería cantar. Deja de esconder tus dientes. El mundo no tiene hambre de perfección. Tiene una sed insaciable de verdad. Muerde la vida. Y que se oiga el ruido cuando se rompa.